curso de invierno en la redacción de artículos científicos. Entonces, a continuación, les voy a presentar a Sergio Weimar Lazarte Mercado. Él es estudiante de la Univalle. Realizó lo que es la investigación en la parte de petróleo, gas y energías. Él desarrolló lo que es una sintetización de solución de urea grado automotriz como aditivo para reducir los óxidos de nitrógeno de los vehículos pesados a diésel, según norma Euro, culminando el proyecto de julio del 2022. Sergio, por favor, adelante. Trial version. Doctor, creo que Sergio tiene algunos problemas con su máquina. Bueno, mientras Sergio soluciona su problema, pasaremos por favor con la siguiente expositora. Ahora les voy a presentar a Carla Alejandra Paza Rojas. Ella es docente investigadora de la Univalle. Está en el Departamento de Petróleo, Gas y Energías. Ella tiene un amplio currículum ya en lo que es investigación, ya ha trabajado bastante. Y bueno, ahora ella nos va a presentar su trabajo que realizó: adhesivo a partir de desechos de polímero comerciales para la fabricación de pisos ecológicos con caucho reciclado. Carla, por favor, adelante. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. No sé si logran ver mi pantalla. Sí, la podemos ver. Ya. Muy buenas noches. En esta oportunidad quiero mostrarles un poco sobre los resultados que se han logrado en este proyecto de investigación que se ha desarrollado en la gestión 2021, ¿no? En la pasada gestión. Antes de empezar, quiero mostrarles un poco al equipo de investigación que ha participado en este proyecto, tanto docentes docentes del Departamento de Petróleo, Gas y Energía, como lo son la ingeniera Chiro Bosea y el doctor Samuel Siles, y un estudiante que ahora ya es titulado, ¿no? El ingeniero Cristian Arandia también, además de mi persona. Para empezar el proyecto, ¿no? Quiero hablarles un poco primero sobre algo pequeño, una pequeña introducción, ¿no? Un resumen de empezar a hablar sobre lo que es los plásticos, ¿no? Bueno, hoy en día estamos viendo que el reciclaje es una acción, una medida de acción contra la generación de residuos que estamos viendo día a día, ¿no? En las últimas décadas esto ha sido un desafío y por ende este proyecto lo que pretende es realizar un reciclaje para ciertos polímeros comerciales que podemos utilizar en nuestro diario vivir, como lo que son las esponjas, ¿no? El poliuretano flexible y lo que es el poliestireno expandido, que muchas veces lo vemos en los envases de los alimentos, ¿no? Y cómo podemos estos polímeros comerciales transformarlos en un adhesivo, ¿no? Para que nosotros podamos fabricar baldosas de caucho. He puesto aquí esta pequeña frase que escuchamos todos los días de reciclar, reducir y reutilizar, que es lo que nosotros estamos viendo. Y hay algo que yo les he puesto aquí, es más que todo inventar, ¿no? Tenemos que ver la manera de reinventar las cosas que nosotros vamos desechando también. A manera de introducción, los plásticos y el caucho que vemos no son materiales biodegradables, ¿no? Estos no se van a degradar con facilidad con el transcurso del tiempo. Entonces, la naturaleza no puede absorber como otros desechos orgánicos que podemos ver, como por ejemplo en la cocina. Entonces, ante el crecimiento poblacional, el consumo de estos plásticos ha ido incrementando, entonces los residuos de la misma manera. Aquí estamos viendo, por ejemplo, todo lo que son estos desechos, dónde van terminando, cuántos de nosotros no ha consumido alimentos diarios en estos envases de plastoformo, los utilizamos solamente una vez y luego los desechamos, ¿no? Lo mismo con las llantas de los automóviles, que hay que cambiarlos cada cierto tiempo y estas llantas se convierten en un residuo y todo esto está presentando una contaminación ambiental. Aquí les estoy poniendo algunos datos sobre la producción anual mundial, ¿no? De estos polímeros. Vamos a manejar con la sigla de PU lo que es el poliuretano.
En millones de toneladas, 24.7 millones de toneladas. Por otro lado, estamos hablando de la producción mundial de poliestireno de 26.4 millones de toneladas y 322 millones de toneladas de producción de caucho a nivel del mundo. Imaginen todo ese residuo que se está acumulando. Entonces, ¿de dónde nace la iniciativa de la investigación? Para el año 2018, el Departamento de Petróleo ha sido reconocido por la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de La Paz, ¿no? Aquí en Bolivia, en un concurso Sembrando Ideas Verdes, donde se han fabricado baldosas de caucho, ¿no? Y estas baldosas de caucho con algunos electrodos han podido generar electricidad. Es ahí que nosotros como departamento hemos empezado, ¿no? a trabajar con el caucho como residuo para poder manejar estos pisos, estas baldosas y generar energía eléctrica. Por ese motivo, ¿no? Bueno, no sé, para los que algunos no están familiarizados con estas baldosas las utilizamos o las hemos visto en los parques, centros deportivos, en algunos gimnasios, ¿no? Que son como pisos amortiguantes para grandes esfuerzos. Entonces, el desafío de la investigación busca involucrar la mejora de la formulación de estas baldosas de caucho. Hemos visto que en el proceso de elaboración se utilizan algunos aditivos, algunos pegamentos para que el piso o el azulejo de caucho tenga cierta movilidad, cierta rigidez, cierta dureza. Entonces hemos visto que estos aditivos que se han utilizado, estos aditivos comerciales, son en una gran mayoría en base a poliuretano. Entonces, estos aditivos, estos pegamentos en base a poliuretano también en su composición contienen ciertos solventes. Y además, por otro lado, es que estos pisos, los Energy Steps han sido implementados en guarderías y en kinder. Entonces, muchas sugerencias, ¿no? han surgido de que nosotros podamos mejorar un poco lo que es la suavidez del piso de la baldosa de caucho. Es por eso que ha salido la iniciativa de poder probar, poder verificar cómo podríamos nosotros elaborar, ¿no? estos aditivos utilizando estos polímeros comerciales que son de desecho, como lo que son las esponjas y los residuos de plastoformo. Por eso, como es un trabajo netamente experimental, ¿no? y que no se ha desarrollado anteriormente, entonces hemos planteado una hipótesis en la que nosotros vemos si este adhesivo que vamos a elaborar en base a estos polímeros comerciales van a poder lograr unir o ser un adhesivo para este caucho triturado. No nos olvidemos que el caucho viene pulverizado de las llantas de los autos, ¿no? Para poder fabricar estas baldosas de caucho. Antes de continuar, quiero mostrarles un poco sobre lo que son algunas definiciones, algunos términos para que se pueda comprender mejor. No olvidemos que todos los polímeros son derivados de los hidrocarburos, ¿no? Del petróleo o del gas natural. No, estos polímeros son macromoléculas que van a estar compuestas por varias unidades monoméricas o monómeros. Para que nosotros veamos el plástico o los envases plásticos terminados, muchos desconocemos que esta es la presentación de las materias primas de los plásticos, ¿no? Y estos también se dividen inicialmente en materiales o plásticos termoplásticos, ¿no? Que su característica principal es que cuando se eleva un poco la temperatura, estos plásticos termoplásticos, ¿no? Se deforman, se vuelven flexibles y cuando se los enfría, no vuelven a su estado de transición vítrea, o sea, más sólidos, ¿no? Y por eso se los puede moldear y son más fáciles de reciclar que otros plásticos. Entre estos materiales termoplásticos tenemos el polipropileno, el PVC y principalmente uno de los plásticos o de los polímeros que estamos estudiando, que es el poliestireno, ¿no? El plastoformo. Por otro lado, tenemos los plásticos, los que son los termoestables, ¿no? Que son polímeros reticulados, que cuando estos se pasan de su estado de materia prima a un producto terminado como tal, son capaces de soportar altas temperaturas. No así que los vayamos calentando a más altas temperaturas, no podemos moldearlos y poder reutilizarlos. He ahí donde
¿no? Revisando otros trabajos de investigación, también hemos podido observar que las esponjas, que es el poliuretano, un polímero termoestable, es uno de los principales polímeros más difíciles de reciclar, ¿no? Y es por eso que también aquí viene el desafío de poder reutilizar estas esponjas en este adhesivo. Otro ejemplo de otro polímero termoestable son esto de las melaminas y alguna que otra resina también, ¿no? Viendo otro tipo de conceptos clave, habíamos visto, bueno, hemos visto también que hay diferentes tipos de reciclaje de estos polímeros o de estos plásticos. El de reextrusión, ¿no? El que les dije que es el moldeado, ¿no? Se pueden moldear nuevamente los plásticos. Un reciclado mecánico, un químico de transformación química, ¿no? Donde podemos darle o utilizar como materia prima para obtener otro producto. Y por último, esto de la valoración energética, que es lo que estamos viendo que está, que hay trabajos que están sobresaliendo en esta área, ¿no? Utilizar los plásticos como combustible. Para ver ese proceso inverso, ¿no? De utilizar el plástico para generación ya sea de diésel o los plásticos para la generación o la producción de gasolinas, ¿no? Otra característica de los polímeros es un poco sobre lo que son las fuerzas intermoleculares, la solubilidad y el peso molecular que tienen cada uno de estos. Como son macromoléculas, ¿no? Una de las principales características de estos plásticos es que son sus pesos moleculares bastante grandes, bastante elevados. Y también que estructuralmente o molecularmente estamos hablando que tienen estas fuerzas intermoleculares que son bastante altas, ¿no? Si nosotros podemos ver si estas fuerzas intermoleculares de atracción entre los polímeros, mientras más altas sean, ¿no? Necesitamos también temperaturas más altas para poder romper estos enlaces, ¿no? Hemos hablado que estamos trabajando, el poliuretano es un polímero termoestable, entonces las fuerzas intermoleculares son más altas, por lo que este polímero va a ser bien difícil de que nosotros podamos lograr solubilizarlo, que es lo que en el proyecto hemos intentado lograr, solubilizar el poliuretano para volverlo un gel. Entonces, según la bibliografía, Bill Mayer nos muestra estos parámetros de solubilidad, donde nosotros primero hemos hecho un análisis de cuál es el solvente, o bueno, un análisis de selección del solvente para que nosotros podamos diluir o disolver nuestra esponja en cuál disolvente, ¿no? Entonces, estas son las fórmulas que un poco más adelante les voy a mostrar cómo se los ha calculado. Y por último, hablar un poco sobre qué características tiene un adhesivo, ¿no? Nosotros hemos visto adhesivos como, bueno, comúnmente como las isocolas, las carticolas, ¿no? Entonces, este tipo de adhesivos principalmente tienen una característica, ¿no? Aparte de que logren unir, ¿no? Permanentemente el adhesivo con un sustrato, puede ser dos diferentes sustratos como estamos viendo en la figura, tiene como características ciertas fuerzas de adhesión y de cohesión, ¿no? Estas fuerzas de adhesión va a ser entre el adhesivo, ¿no? Y el sustrato. Y las fuerzas de cohesión que estamos hablando en términos de adhesivos va a ser que el mismo adhesivo no vaya a desprenderse, ¿no? Y que logre unir exitosamente los sustratos que vayamos a lograr pegar. Ahora, particularmente en lo que son los aditivos de poliuretano, como les mencioné, aquellas otras marcas comerciales, ¿no? Estos aditivos tienen como característica estar en base solvente, o sea, están disueltas en algún disolvente, y para que puedan actuar estas fuerzas de cohesión y de adhesión correctamente, necesitan tener un proceso de curado. El proceso de curado particularmente tiene una característica de que es elevar la temperatura, ¿no? Para eliminar justamente este disolvente. Entonces, el proyecto lo que inicialmente ha buscado ha sido identificar estos dos polímeros, ver qué características tiene, ¿no? Si nosotros hablamos en una metodología de investigación, lo primero que hemos hecho ha sido buscar, hacer un acopio de estos residuos poliméricos, el poliuretano y el poliestireno, ¿no? Luego hemos hecho un tratamiento de estas materias primas,
Luego hemos elaborado el adhesivo y por último hemos seleccionado la mejor formulación y hemos aplicado los aditivos en el caucho para formar las baldosas, ¿no? Y en el proceso de formación de las baldosas se han seguido también estos procesos de curado de la aplicación del adhesivo y se ha obtenido el producto final. Las características de estos polímeros son, primeramente, aquí les muestro una unidad monomérica de poliuretano, ¿no? Este poliestireno, este sí es el poliestireno, aquí un error, pequeño error, se obtiene por policondensación, ¿no? Y estamos viendo que su característica es, utilizar en lo que son colchones, almohadas, asientos de auto, esto está al revés, esta es la del poliuretano, ¿no? Entonces, viendo particularmente lo que son los pesos moleculares de ambos polímeros, habíamos visto que los que tienen estas fuerzas intermoleculares o enlaces reticulados es el poliuretano. Entonces, este es el más complicado para poder disolver. En cambio, en pruebas preliminares que hemos realizado, el poliestireno puede disolverse en una infinidad de solventes. Entonces, el desafío entró ahí, ¿no? El desafío entró en primero lograr disolver el poliuretano. Entonces, dentro de la preparación de la materia prima, nosotros sabemos que al ser macromoléculas de alto peso molecular, necesariamente tenemos que disminuir el tamaño de partícula. Estos polímeros comerciales, en su forma comercial, están expandidos, ¿no? Por eso se le dice poliuretano expandido, poliestireno. Entonces, se han recurrido a técnicas mecánicas para que nosotros podamos disminuir ese tamaño de partícula y lograr de mayor efectividad lo que es la solubilidad. En este caso, por ejemplo, como hemos calculado con las ecuaciones de los parámetros de solubilidad, el parámetro de solubilidad del poliuretano, ¿no? Nos hace una relación entre la densidad, ¿no? La sumatoria de G son las constantes de atracción molar de cada uno de los enlaces que tiene la unidad monomérica del poliuretano, ¿no? Se suma de todita la unidad monomérica y se obtiene lo que es la constante de atracción molar, la densidad y el peso molecular del monómero. Con esto se obtiene el parámetro de solubilidad para este polímero en particular. Por otro lado, podemos ver en el caso de los solventes. Hemos hecho una revisión bibliográfica y hemos podido observar que teóricamente los solventes recomendados para la disolución del poliuretano son lo que es la dimetilformamida y el tetrahidrofurano, ¿no? En el caso del tetrahidrofurano, para calcular el parámetro de solubilidad hemos hecho lo mismo, ¿no? Las entalpías, algunos otros valores, el peso molecular, la densidad, y de la misma manera se ha logrado calcular el parámetro de solubilidad para un disolvente, el tetrahidrofurano, y para el otro que es la dimetilformamida, DMF, ¿no? Y THF para el tetrahidrofurano. Y por último, se hace esta diferencia de los parámetros de solubilidad, ¿no? Entre el solvente y el polímero, y si esta relación da un valor menor a 2, entonces lo más probable es que llegue a solubilizar según bibliografía, ¿no? Entonces, como estos dos, tanto como el tetrahidrofurano y la dimetilformamida son solventes que pueden llegar a disolver el poliuretano, se ha empezado a probar la solubilidad. Los ensayos de solubilidad se han hecho según bibliografía a razón de 4 ml de disolvente y 0,45 gramos del polímero, pero aquí viene una particularidad, ¿no? Nosotros sabemos que la solubilidad incrementa con la temperatura, pero lo complicado ha sido calentar un solvente que es bastante inflamable, ¿no? La dimetilformamida y el tetrahidrofurano, ambos han sido utilizados con solventes que son puros, ¿no? Solventes PA. Sabemos que los solventes PA son un poco más costosos. Si nosotros queremos esto replicar en escalas industriales, debemos utilizar un solvente que sea un poco más económico. De la misma manera se han hecho pruebas con thinner, ¿no? En diferentes proporciones, en diferentes mezclas, pero el polímero no ha llegado a solubilizar.
el único que nos ha mostrado los resultados satisfactorios para la solubilidad ha sido la dimetilformamida. Entonces, este ha sido el solvente seleccionado para los trabajos de aquí en adelante. Este es un poco sobre el proceso de elaboración o la formulación y la preparación del adhesivo, ¿no? Inicialmente se ha pesado el polímero en las relaciones que les he mencionado anteriormente, y para mejorar un poco lo que es esto de la reducción del tamaño de partícula aún más, junto con la adición del solvente, se ha logrado elevar la temperatura, ¿no? Y lograr reducir mecánicamente un poco más este tamaño de partícula. Esto ya es inicialmente la mezcla que, si nosotros podemos observar, ya está formándose un gel, ¿no? Que también, como les mencionaba, la temperatura ha sido cerca a la temperatura de ebullición de la dimetilformamida, cerca a los 80-85 grados centígrados. Y para lograr mejorar aún más esta solubilidad, el polímero más el solvente se lo ha introducido dentro de una estufa, ¿no? Y es ahí donde hemos logrado al final modificarlo, mostrándolo en un estado totalmente en gel, el poliuretano, lo que son nuestras esponjas. Así también, como la meta es lograr un adhesivo en base a poliuretano, los adhesivos, la formulación de estos adhesivos en poliuretano también conllevan otros aditivos, ¿no? De estos aditivos estamos hablando de lo que son aditivos para lograr mejorar el endurecimiento y para lograr mejorar la adhesión. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver un poco sobre el agente de enduramiento y el agente de adhesividad, que son dos aditivos que se han utilizado, ¿no? Se han utilizado glicerol y colofonia, que es una resina, para poder lograr y mejorar la formulación del aditivo. Y en esta fotografía podemos observar, ¿no? El adhesivo final. Luego de la preparación del adhesivo, lo que se ha hecho ha sido pasar al proceso de curado o la aplicación del adhesivo. A este adhesivo se ha agregado lo que es el caucho triturado, ¿no? Caucho pulverizado, residuo de las llantas, y se ha pasado la muestra a un molde que nosotros lo hemos fabricado, un molde metálico de 10 por 10, y se ha adaptado esta prensa, ¿no? Es una gata hidráulica de 2 toneladas, donde se ha aplicado presión, ¿no? Luego de prensar la mezcla, esto también se ha pasado al proceso de curado propiamente dicho, ¿no? Aquí las variables han sido en cuanto a la temperatura de curado y el tiempo en la que tiene que estar, así también como la velocidad de enfriamiento han sido determinantes para la aplicación del adhesivo. Y aquí podemos ver el piso final elaborado, ¿no? Al existir bastantes variables en el proceso de formulación del aditivo o del adhesivo, perdón, se ha procedido a hacer un análisis de diseño factorial que les voy a mostrar un poco más adelante, pero una vez obtenido lo que son los pisos o las baldosas de caucho, se ha hecho una caracterización, ¿no? Inicialmente se ha probado determinar lo que es la dureza Shore A, porque Shore A es la escala que tenemos hasta más o menos 60 HBA. Esta escala nos permite medir la dureza para materiales blandos, ¿no? Para cauchos, gomas, que son blandos, materiales blandos. La dureza Shore B, ¿no? Es otro que nos da en otra escala que son para otro tipo de plásticos, ¿no? Suelas de calzado y demás. Y la dureza, porque es lo que se ha determinado mucho para ver la capacidad de adherencia, ¿no? De lo que es el aditivo con las partículas de caucho y así también la densidad. No olvidemos que el adhesivo que hemos elaborado, lo hemos elaborado en base a un solvente. Entonces, en el proceso de curado, lo que se ha eliminado es el solvente, dejando una variación entre el volumen y un cierto grado de porosidad también en el producto terminado, elaborado,
y por esa porosidad también es donde se ha determinado una capacidad de absorción del agua, ¿no? Se han sumergido los pisos en agua y se han determinado por peso qué porcentaje de absorción de agua puedan llegar a tener, ¿no? Y como les mencionaba, estos valores que hay bastantes variables en lo que es la formulación del adhesivo. Inicialmente lo que se ha intentado, lo que se ha logrado es optimizar la formulación del adhesivo en base al poliuretano. Entonces, el diseño experimental que se ha desarrollado ha sido un diseño experimental factorial 2 a la n. Entre los niveles, entre las variables, están lo que son las materias primas, ya sea la cantidad de poliestireno y poliuretano, ¿no? Y lo que es el aditivo, los aditivos, ¿no? El agente de adhesividad y el agente de enduramiento, como les mencioné. Estos se han trabajado a dos niveles, ¿no? Un límite inferior y un límite superior. Estos límites también se los ha trabajado experimentalmente, ¿no? Hemos probado cantidades pequeñas, cantidades grandes de estos polímeros o de los aditivos para determinar algunos rangos más o menos aceptables visualmente con el procedimiento ya estandarizado que les mostré anteriormente. Y dentro de los resultados del proceso del proyecto, ¿no? Como les mencioné, habíamos determinado que este poliuretano, que ha sido el más difícil de disolver, ha logrado solubilizarse a una razón de 85 grados centígrados, ¿no? 4 ml de dimetilformamida por 0,45 gramos de poliuretano expandido. En esta gráfica nosotros podemos ver los resultados de diferentes combinaciones o de diferentes formulaciones. Como les mostré en esta tabla, ¿no? Habíamos visto los límites inferiores y los límites superiores de las cantidades del poliuretano y poliestireno. Entonces es por eso que se han preparado 16 formulaciones conjugando, ¿no? El límite inferior con cada uno de estos, el límite inferior con cada uno de estos límites superiores, ¿no? Entonces se ha preparado una matriz y se han hecho diferentes formulaciones. Y como les puedo mostrar aquí en los resultados de las gráficas, se han trabajado con 16 formulaciones, ¿no? Todo el análisis estadístico se lo ha trabajado en este software, en el Minitab, en la versión 19, ¿no? Y es por eso que inicialmente el software nos pasó las combinaciones de las formulaciones, entonces se han preparado en el laboratorio, se lo han ingresado en el programa y nos han mostrado, ¿no? Primero, esta es la tabla, ¿no? Donde nos muestra la composición en gramos de las formulaciones. Aquí podemos ver que este color plomo, ¿no? Son las variaciones de lo que es el poliuretano, ¿no? Después tenemos el poliestireno, ¿no? El agente de adhesividad y el agente de enduramiento. Entonces, hemos visto que particularmente para lo que es la dureza, ¿no? Los valores de dureza más altos se han dado con estas dos particulares formulaciones, con la formulación 5 y con la formulación 6, donde ha variado un poco lo que es el agente de enduramiento particularmente, ¿no? Eso es lo que podemos observar en el primer cuadro de lo que es la dureza. Para los resultados de la densidad de los pisos, ¿no? Hemos visto que lo mismo, ¿no? Las densidades más altas se han dado también con las mismas cantidades de poliuretano. Mientras más bajo sea la cantidad de poliuretano en la formulación del adhesivo, la densidad ha sido más alta, ¿no? Por otro lado, lo que es el porcentaje de absorción, hemos visto que estos porcentajes han sido un poco más altos para cuanto más esponja o poliuretano hemos agregado, ¿no? Y un poco más bajo también cuando hemos agregado menos poliuretano. Esta es una gráfica de efectos principales que nos arroja lo que es el Minitab, ¿no? Hay bastantes herramientas que nos ha arrojado como resultado, pero he querido mostrarles esta particularmente porque según el análisis estadístico que se ha realizado, ¿no? Estos efectos principales, por ejemplo, para la dureza,
nos muestra lo que está reflejado en las otras gráficas, ¿no? Mientras más horizontal sea esta línea, sea más cercano sea a la media, que son los valores que están aquí, ¿no? Menos es el efecto de ese componente que tiene en la formulación original. Entonces hemos visto que la cantidad de poliuretano es realmente significativa. Mientras más poliuretano agreguemos, ¿no? La dureza va a incrementar. En cambio, el agente de enduramiento, ¿no? Mientras más agente de enduramiento agreguemos, ¿no? Esta dureza más bien va a disminuir. Lo mismo para la densidad y lo mismo para lo que es los resultados de absorción de agua de los pisos. Entonces, nosotros estamos viendo que el poliuretano inicialmente la cantidad de poliuretano es la determinante en la mayoría de las formulaciones, ¿no? Un poco, no sé si aquí está esto, ¿no? Lo que yo quería mostrarles es esto, lo que era la optimización de parámetros. Paralelamente a la formulación, se han hecho los mismos análisis a un piso que se comercializa aquí en Cochabamba, ¿no? Todos hemos escuchado de la empresa Mamut, que fabrica industrialmente y a gran escala estos pisos amortiguadores de caucho. Entonces, hemos hecho la misma caracterización. Hemos agarrado las láminas de caucho que son bastante grandes, las que ellos comercializan. Hemos cortado estos pedazos a los tamaños de los pisos que nosotros hemos fabricado. Si bien son pequeños, los hemos hecho a escala laboratorio, ¿no? Y hemos visto aquí que la dureza Shora para estos pisos de Mamut han sido 68 en dureza escala Shora. El porcentaje de absorción de agua es bajo, ¿no? 0,2% es muy bajo, ¿no? Y la densidad es 1,15. Entonces, el software, el Minitab, nos ha permitido, ¿no? Ingresar lo que es esta optimización de los parámetros para que nosotros logremos una formulación similar a estos datos o estos datos de caracterización de este piso comercial. Los hemos ingresado y el software nos ha botado un parámetro, nos ha botado una formulación óptima. Entonces, en base a esa reformulación de nuestro aditivo, hemos vuelto a preparar, hemos vuelto a caracterizar, ¿no? Y los resultados de nuestra formulación optimizada nos ha salido un valor de 55 en la escala Shora. De la misma manera, bueno, no hemos logrado obtener este porcentaje de absorción de agua hacia lo mínimo, pero sí hemos llegado a un 20,8% de agua y una densidad menor, ¿no? Nosotros podemos discutir un poco estos resultados, porque si bien nosotros estamos utilizando este adhesivo que lo hemos preparado a partir de estos residuos, estamos logrando que este caucho o estas baldosas, estos pisos ecológicos, sean aún de mayor impacto en lo que es el reciclaje, ¿no? Este es el piso final que hemos logrado obtener, ¿no? Si bien sí los valores de porcentaje de absorción de agua son un poco más altos, pero también eso se debe al adhesivo, ¿no? Como es particularmente y está elaborado principalmente de unas grandes cantidades de esponjas, entonces hemos logrado ver en la dureza que ha logrado nomás llegar a cumplir esos requisitos que tienen estos pisos comerciales, ¿no? La densidad es más baja, sí, pero como les mencioné inicialmente, ¿no? Lo que es, perdón, la finalidad de por qué estamos volviendo a reformular y optimizar esta elaboración de los pisos. Les mencioné que estos tenían que ser utilizados para un kinder, ¿no? Para niños pequeños. Y lo que queríamos nosotros también era mejorar un poco lo que es la suavidad ante el impacto de cualquier golpe que puedan tener los niños, ¿no? Sabemos que son bastante inquietos, entonces es por eso que se ha buscado estos otros materiales para reciclar, ¿no? Entonces, como conclusión podríamos decir, bueno, podemos decir que ya sea el poliestireno y el poliuretano de residuo, se puede lograr fabricar un adhesivo de este tipo, ¿no? Ha logrado unir satisfactoriamente el caucho, que es lo que nosotros estábamos buscando. El piso no se
no se deshace, se agarra muy bien, ¿no? Y por otro lado, dentro de nuestras conclusiones hemos visto que sí, el poliuretano es uno de los polímeros más dificultosos al momento de solubilizar, pero si trabajamos con temperaturas un poco más altas las podemos lograr, ¿no? Y los parámetros de mayor incidencia o las variables, ¿no? En la formulación hemos visto que la cantidad de poliuretano es la determinante en este tipo de formulaciones para el adhesivo. Y sobre todo, como les mencioné, lo que es la textura y la suavidad está mucho más confortable para que puedan circular, ¿no? Con el fin que nosotros habíamos pensado originalmente, ¿no? Aquí les muestro un poco sobre las referencias bibliográficas que se han tomado para lo que es la elaboración del artículo, ¿no? Y bueno, el último punto que nos pidieron comentar era un poco sobre los aprendizajes de este curso. Particularmente este proyecto de investigación, como les mencioné, se desarrolló ya la gestión pasada, ya tenemos los análisis realizados. No, yo como miembro del equipo de investigación, el hecho de buscar referencias actualizadas también nos ha permitido ver un poco sobre los resultados o los trabajos de investigación que se están realizando internacionalmente, ¿no? Y eso ha sido de gran aporte, de gran valor, porque también en base a los resultados que nosotros tenemos y los resultados y los comentarios de otros proyectos de afuera, hemos podido ver o determinar algunas otras iniciativas de investigación para poder continuar con este tema de estudio, ¿no? Hemos visto bastante, bueno, he visto bastante en lo que es estos polímeros comerciales y su biodegradabilidad con otro tipo de resinas, ¿no? Por ejemplo, la resina de pino, que es lo que se ha utilizado, logra biodegradar lo que es el polímero, el poliuretano. Entonces, el proyecto, más allá de poder reciclar dos plásticos que están siendo un problema en lo que es la contaminación, también al transformarlo en este adhesivo, estamos logrando también biodegradar, ¿no? Nos falta todavía un poco mostrar la eficiencia o el resultado, o ver la eficacia de esta biodegradabilidad para poder nosotros ver y también poder realizar este tipo de afirmaciones, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta más sobre el proyecto, alguna observación. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, su manito levante. Bueno, creo que no hay preguntas. Muchas gracias, Carla, por... Ah, perdón, hay una pregunta. Eder, por favor, adelante. Sí, muy buenas noches. A la licenciada Carla, si nos podría comentar el tiempo que llevan trabajando en esta investigación, no sé si lo mencionaste o no, Carla. Gracias. Inge, buenas noches. En realidad, como les mencioné, no habíamos iniciado con el proyecto de investigación en lo que son trabajo de baldosas de caucho el año 2018 con lo que es con los Energy Steps. El Energy Step ha logrado mostrar, ¿no? Que con estos pisos de caucho reciclado también podemos generar energía eléctrica. Y como estamos hablando de nuestras líneas de investigación, bueno, una de nuestras líneas de investigación del departamento es lo que son la gestión de residuos hidrocarburíferos, entonces hemos visto de mejorar esta formulación. El proyecto de esto de la formulación lo hemos iniciado a fines del 2019 y la hemos terminado en marzo aproximadamente del 2021. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Carla. A Muy usted. interesante el trabajo. Hasta luego. Sergio, ¿puedes, a ver, trata de probar tu micrófono, por favor, para ver si podemos escucharte? Trial version. No, aún no. Algún problema tienes con
Trial version. Pues, tal vez sería bueno por tu celular conectarte y tal vez uno de tus compañeros puede Trial presentar version. lo que tienes. Mientras tanto, pasaremos a la siguiente exposición, por favor. Bueno, ahora les voy a presentar la siguiente exposición. Un momento, por favor. Bueno, les voy a presentar al magíster Edgar Canelas Jaimes. Él es ingeniero electromecánico de profesión. Desde este año empezó lo que es a desarrollar la investigación en reducción de emisiones de carbono mediante el blending de hidrógeno. Su tema que nos va a presentar es reducción de emisiones de carbono mediante el blending de hidrógeno en las redes de distribución de gas natural en Bolivia. Por favor, si estás listo, adelante. Muy buenas noches a todos. En confirmarme si se ven las diapositivas. Sí, se ven las diapositivas, también te escuchamos muy bien. Ok, gracias. Tu micrófono está apagado. Ok, gracias. Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos. Antes de comenzar, me gustaría mencionar, bueno, que este trabajo, este artículo científico que se ha estado realizando en este curso de invierno, ha contado con el apoyo del alumno Henry Panoso, que ha estado conmigo trabajando estos meses para poder llevar adelante este artículo. Tenemos lo que es la presentación, esta es lo que vamos a ver hoy. También mencionarles que, bueno, el artículo en su punto 4, lo que es acá conclusiones, no está puesto acá en la presentación porque el artículo sigue en desarrollo. Ha resultado ser un tema que nos dimos cuenta con Henry que a lo largo del trabajo y de la investigación, pues se tenía mucha información y empezaron a ver otros aspectos que no se consideraron al comienzo y bueno, la redacción, elaboración, bueno, es un trabajo bastante largo y bueno, venimos a presentar lo que hemos logrado hasta el momento, ¿no? Cuando hablamos de reducción de emisiones de carbono mediante el blending de hidrógeno en la red de distribución de gas natural en Bolivia, tenemos que primero aterrizar en lo que es el Acuerdo de París. Ok, bueno, el 2015 en la COP21, que es la conferencia de las partes número 21 que se realizó en París, la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático llegaron a un acuerdo histórico para que se logre combatir contra el cambio climático y se pueda tomar acciones para un futuro sostenible bajo la premisa de reducir las emisiones de carbono. ¿Qué importancia tiene esto? Pues bueno, que muchos países fueron firmantes de este acuerdo y se comprometían a presentar cada país acciones para reducir las emisiones de carbono y cambiar su matriz energética si está en base a combustibles fósiles
Y bueno, Bolivia era uno de ellos. Bolivia es uno de ellos. Y el objetivo central de este acuerdo es, bueno, mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, ¿no? Y en lo posible limitar a 1,5 grados el aumento de temperatura. Ese es el objetivo específico, o sea, todas las acciones y todos los memorandos de entendimiento, las acciones de los países y todo, quiere lograr esto, ¿no? No pasar de los 1,5 grados. Bueno, algunos dicen que, bueno, estamos ya cerca a 1 grado desde estos niveles preindustriales que la temperatura media mundial ha alcanzado. También tenemos que conocer qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, o las ODS, o también llamados Objetivos Globales. Han sido adoptados por las Naciones Unidas y los líderes mundiales, bueno, los presidentes y las comisiones de los países que han participado. Bolivia ha participado también, que son objetivos para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos, ¿no? Se tiene 17 objetivos de estos que las Naciones Unidas pretende alcanzar. Y bueno, se hace una evaluación primeramente de acá a 15 años, ¿no? O sea, el 2015 que se firmó esto, 15 años, el 2030 se tiene que hacer una revisión de cómo se ha avanzado en cuanto a estos objetivos de desarrollo sostenible. El artículo que hemos trabajado nosotros, pues a 5 objetivos de los 17 que se tienen, ¿no? Este artículo contribuye a lo que es energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, acción por el clima y alianzas para lograr los objetivos. Bueno, comenzamos explicando un poco lo que es el hidrógeno. Tal vez muchos de ustedes han escuchado el hidrógeno, pero no conocen a detalle algunas características. ¿Por qué estamos mencionándolo al hidrógeno como una herramienta para reducir los gases de efecto invernadero, la emisión de carbono y ayudar en los objetivos y el Acuerdo de París? Bueno, es el elemento más simple abundante en el universo. El problema que tiene el hidrógeno es que no se lo encuentra de forma libre acá en la Tierra. Siempre está combinado con otros elementos, ¿no? Por ejemplo, el más común es el agua. Entonces tenemos combinado el oxígeno con el hidrógeno y tenemos el agua, ¿no? Algo que también que estamos muy familiarizados es en el gas natural. El gas natural, dentro de los compuestos que tiene el gas natural, el componente principal es el metano, que está del 100% del producto de gas natural, pues se tiene el 90-95% de metano, y el metano pues igual es una combinación entre carbono y hidrógeno. Entonces, con el hidrógeno estamos muy familiarizados en nuestro diario vivir. El hidrógeno por sí solo es considerado un combustible. Combinándolo con oxígeno, pues, y calor, se produce la combustión. Esta combustión, pues, va a liberar energía en forma de calor, y el único residuo que tiene es agua, a diferencia de quemar gas natural, por ejemplo. Cuando uno quema gas natural en la cocina, en el calefón, para calentar el agua, en los motores de combustión, la emisión que tiene es CO, ¿no? Dióxido de carbono. Se tienen unas cantidades de monóxido de carbono que son
contaminantes que ayudan al calentamiento global. A diferencia de quemar hidrógeno en combinación con el oxígeno, tenemos solamente agua como residuo. Entonces estaríamos ayudando a lo que es en el ambiente, teniendo lo que queremos, que es energía, ¿no? Bueno, como sabemos que el hidrógeno no se encuentra de manera libre, tenemos que separarlo del enlace químico con el que se encuentra. Para eso necesitamos energía para separar. Existen varias tecnologías para realizar este proceso. Que vamos a verlo más adelante. Y cuando se separa el hidrógeno, nosotros lo podemos almacenar de manera gaseosa, alrededor de 5.000 a 10.000 PSI, que es una presión bastante alta, o de manera líquida, que se lo puede almacenar de manera criogénica a temperaturas muy bajas, ¿no? Menos 253 grados. ¿Cómo anda la demanda de hidrógeno a nivel mundial? Está en torno a los 90 millones de toneladas por año de consumo de hidrógeno a nivel mundial. El problema de esto es que el 96% de esta producción se ha obtenido a partir de materias primas fósiles. La producción principal de hidrógeno se lo realiza con gas natural. Fíjense acá en esta gráfica podemos ver que tenemos casi el 60% de la fuente para la producción de hidrógeno es a partir del gas natural, con el reformado de metano, con vapor, ¿no? Y bueno, para obtener hidrógeno a partir del gas natural, pues lo mismo. Se, se emite gases de efecto invernadero que están dañando al medio ambiente, ¿no? Otra forma es a través del carbón. Lo mismo, el carbón está rondando el 20%, pero contamina de la misma manera, o un poco más que quemar carbón es mucho más contaminante que quemar gas natural. De estos 90 millones de toneladas al año, ¿a qué sectores va el hidrógeno? Pues tenemos que la industria petroquímica, la industria química y la refinación son los que utilizan la mayor cantidad de hidrógeno, ¿no?, producido. De hecho, ellos producen su hidrógeno y lo consumen. Se tiene una pequeña cantidad que en lo que es la industria del hierro y el acero, las acerías y otros, ¿no? En otros se tiene, por ejemplo, la industria alimenticia. En la industria alimenticia también se produce hidrógeno para el proceso. ¿Cómo está la demanda de hidrógeno en Bolivia y América Latina? Bueno, Latinoamérica está consumiendo alrededor de 4 millones de toneladas al año de hidrógeno, que es aproximadamente el 5% de los 90 millones de toneladas de la demanda mundial. Y en Bolivia, lastimosamente no se tiene estadísticas oficiales de la producción y consumo de hidrógeno. Se tiene de otros elementos que son mucho más utilizados, por ejemplo, cuánto se produce y se consume de gas natural, eso sí se tiene, ¿no? Cuánto se produce y se consume de gasolina, eso se tiene. El hidrógeno no, pero sin embargo, antes de la investigación, nosotros asumíamos solamente que el hidrógeno se producía en el sector de refinación, en las refinerías que se tiene acá en el país. Conforme ha avanzado la investigación, hemos podido identificar que aparte de las refinerías, donde se produce y se consume hidrógeno, se tiene la industria de alimentos. Por darles un ejemplo, en lo que es
las grasas vegetales en la industria de alimentos se utiliza la hidrogenización para estas grasas vegetales líquidas, convertirlas en sólidas, y esos son, por ejemplo, la margarina, ¿no? que usamos. También se tiene casos en la generación eléctrica. Se produce hidrógeno para que ese hidrógeno sea utilizado en la refrigeración de los componentes del generador eléctrico, ¿no? Son donde se utiliza turbinas de generación, está acoplado el generador eléctrico y, bueno, el generador, debido al funcionamiento y operación que tiene, genera calor, entonces se necesita enfriar muchas partes y, bueno, se utiliza el hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Caso específico es la empresa Guaracachi en Santa Cruz. Y en la industria petroquímica, bueno, se utiliza en la planta de amoníaco y urea que se tiene en Bulo Bulo, la planta de amoníaco y urea. Bueno, para producir urea necesitamos amoníaco. Para producir amoníaco necesitamos hidrógeno, ¿no? Y bueno, aparte del hidrógeno se requiere nitrógeno y otro tipo de cosas más, pero bueno, se produce también hidrógeno en la planta de amoníaco y urea. Entonces estamos viendo que en el país existe cierta experiencia en el manejo, producción y consumo de hidrógeno, ¿no? Que eso es algo importante destacar, porque si a futuro se pretende continuar con el hidrógeno en la matriz energética que tiene el país, en diferentes usos que se quiera dar, pues ya hay experiencia en estas empresas del manejo, almacenamiento, producción, ¿no? Costos. O sea, si lo están produciendo es porque han hecho que el costo de producción del hidrógeno sea rentable para su proceso y lo utilicen. Porque si no fuera rentable, pues no se lo realizaría, ¿no? Mm, Hablemos de los tipos de producción de hidrógeno, porque esto es importante. Hay muchas formas de producir hidrógeno, unos más contaminantes que otros y algunos mucho más amigables, ¿no? En los últimos años se ha designado colores para referirse a un tipo de producción de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, se lo llama hidrógeno negro, hidrógeno café, hidrógeno marrón, hidrógeno gris. La producción de hidrógeno que son a partir del carbón, gas natural y el lignito, ¿no? Este lignito bueno, es un tipo de carbón. Entonces, este tipo de producción de hidrógeno es el más contaminante porque para producir hidrógeno se utiliza carbón, gas natural y lignito y emite grandes cantidades de gases contaminantes para la producción. Después tenemos el hidrógeno azul, que si bien también es a partir de combustibles fósiles, como el carbón, el gas natural, que emiten CO2, pero estos CO2 son reducidos por el uso de CCUS, que son captura de carbón y almacenamiento. Esta tecnología no se lo tiene en el país, en otros países ya se tiene una experiencia de 20, 30 años haciendo este trabajo. Lo que trata esto es que este CO2 que tú estás emitiendo cuando estás produciendo el hidrógeno, no lo emites al ambiente, no lo expulsas al ambiente, se lo captura el CO2, se lo transporta por ductos y se lo almacena en formaciones geológicas, ¿no? En minas perdón, bueno, sí, minas de sal, en yacimientos de gas y petróleo ya depletados, que son ya agotados, y se queda almacenado el CO2 ahí, ¿no? Entonces, estás produciendo hidrógeno, pero ese CO2 que lo estás emitiendo no lo estás expulsando al medio ambiente. La forma más amigable de producir hidrógeno es el hidrógeno verde.
¿Por qué? Porque para producir hidrógeno, bueno, se produce hidrógeno, se puede producir hidrógeno a partir del agua. Vamos a ver más adelante uno de los métodos. Si tú produces agua, perdón, si tú produces hidrógeno a partir de agua, para separar el hidrógeno del agua, del oxígeno, perdón, necesitas una inyección de energía eléctrica, necesitas una corriente eléctrica. Ahora, si esa corriente eléctrica viene de una fuente renovable, una planta solar, una planta eólica, una hidroeléctrica, no sé, biomasa, no emites ningún gas de efecto invernadero. Estás produciendo hidrógeno a partir de fuentes renovables. Eso es lo que se pretende. Y mucho tiene que ver también con los costos. Si fuera solamente tomar el hidrógeno verde, pues todo lo podríamos producir, pero esos temas de costo es una tecnología que está en desarrollo. Se espera que en 10 años, tal vez un poco menos, porque hay mucho impulso en lo que es el hidrógeno, estos costos de producción del hidrógeno verde bajen. Acá en el país lo que tenemos es el hidrógeno gris o negro o marrón. La electrólisis de agua es el proceso más prometedor. eh, Representa el 4% de la producción mundial de hidrógeno. Y bueno, mencioné en la anterior diapositiva que es a través de una corriente eléctrica generar hidrógeno y separarlo del oxígeno. Tienes hidrógeno y oxígeno, ¿no? Para producir 1 kilogramo de hidrógeno se requieren alrededor de 9 a 12 kilogramos de agua. Si utilizas es el energías renovables. Si tú utilizas gas natural, almacenamiento y captura de carbón, necesitas de 13 a 18 kilogramos de agua por cada kilogramo de hidrógeno. Aquí tenemos la reacción que ocurre de agua, pues se alimenta con energía eléctrica, corriente eléctrica, y podemos separar lo que es el hidrógeno y obtener oxígeno también. En algunos lugares el oxígeno se le está dando otro uso, usos medicinales. Claro que necesitas un oxígeno que tiene que ser filtrado, secado con un grado medicinal, ¿no? De una gran pureza. Pues se está dando también uso al oxígeno que se está produciendo. Los electrolizadores tienen más o menos esta forma, un poquito más grandes, un poquito más pequeños, pero casi todos están casi con esta misma estructura. Tienen muchos elementos, bombas, intercambiadores, sensores, instrumentos, tanques, filtros secados, ¿no? Porque el hidrógeno que estamos obteniendo tiene que ser también de un grado de pureza elevado. Entonces, ya conociendo lo que es el hidrógeno, consumos, formas de producirlo, entonces pasemos a ver lo que es blending del hidrógeno y el gas natural. ¿Qué es el blending? Blending es mezclar, ¿no? En la industria petrolera se lo conoce el blending como mezcla. Entonces, se pretende mezclar el hidrógeno con el gas natural, donde en los ductos de transporte de gas natural. Estas pruebas se los lleva ya realizando en varios países: Alemania, Francia, Reino Unido, Australia. Y aquí está el porcentaje de inyección. Este dato es, aquí está el nombre del proyecto en cada país, si es que quieren averiguar un poco más acerca de ellos. El tipo de selección de la fuente, la mayoría son de electrólisis. Y este porcentaje de inyección, esto es importantísimo. Debido a ese que sigue en
investigación, desarrollo, este blending de hidrógeno en las redes de gas. Ya se tiene valores muy marcados de hasta qué porcentaje tú puedes inyectar hidrógeno y mezclarlo con el gas natural para que ese gas natural tú lo puedas usar en el usuario final. Aquí en Bolivia, por ejemplo, el gas natural lo usamos en la cocina, en el calefón de la ducha. Algunos hogares tienen calentadores a gas natural. Se usa gas natural en la generación de energía eléctrica en las termoeléctricas. En la industria se utiliza gas natural para los calderos, por ejemplo, para producir vapor y su proceso. Entonces, se utiliza gas natural para el gas natural vehicular, ¿no? Eh, Entonces, se tiene ya datos muy interesantes hasta qué porcentaje tú puedes mezclar. Se sabe que hasta un 20% de hidrógeno tú puedes mezclar en una red de gas natural. Ahora depende de a qué usuarios tú vas a entregar. Por ejemplo, eh, las termoeléctricas, que son eh, plantas de generación de energía eléctrica, utilizan turbinas a gas. La tecnología de las turbinas a gas, si bien hoy en día muchos fabricantes ya producen o fabrican turbinas que son capaces de utilizar mezclas de hidrógeno. Inclusive hay algunos fabricantes japoneses que han sacado turbinas que funcionan con 100% de hidrógeno. Pero las turbinas que existentes acá, como en la gran mayoría de los países, pues son turbinas que tienen ya muchos años de funcionamiento y que no se ha concebido con la idea de funcionar con hidrógeno o una mezcla pequeña de hidrógeno. Entonces, se tiene que tener cuidado y seleccionar de manera muy técnica, muy adecuada, a qué sectores de consumo de gas es todavía disponible, o es factible, perdón, inyectar hidrógeno con el gas, mezclar hidrógeno con el gas, para que lo puedas utilizar. ¿Cómo se utiliza el gas? Bueno, es quemándolo. Entonces, mezclas hidrógeno con gas y esa mezcla lo quemas. Entonces, en las termoeléctricas, acá, en primera instancia, no se está considerando alimentar, por ejemplo, las termoeléctricas. Eso requiere otro análisis, otro estudio, otro artículo que está en concepción. Pero estos porcentajes, fíjense, están alcanzando 2%, 6%, 15%, que es bastante alto, 5, 10% de inyección de hidrógeno en la red de gas natural. Ahora, si tú inyectas hidrógeno en la red de gas natural, va a depender mucho el material de la tubería, ¿no? Estos grados de acero que ven acá, que es los tipos de materiales que se usan en el sistema de transporte de gas natural, tiene que ver con resistencia a la tensión, a la tracción, eh, presión máxima de operación y demás, ¿no? Aquí nos da datos acerca de que, dependiendo del material, por ejemplo, en Bolivia se tiene grado de acero X42, X52. Si yo inyecto hidrógeno hasta un 20% de mezcla, ¿qué pasa con la integridad de la soldadura? Por ejemplo, me dice que es eh, un riesgo muy bajo, prácticamente sin impacto. O sea, esa mezcla no le va a afectar a la integridad de la soldadura, ¿no? Por ejemplo, riesgo de rotura, lo mismo. El hidrógeno, se han hecho pruebas y se ha determinado que el hidrógeno llega a incrustarse en la estructura del acero del cual están fabricadas las tuberías de transporte de gas y lo fragiliza. Es una desventaja que tiene, ¿no?
Entonces, en muchos equipos no se recomienda. Ven acá, aquí se tiene los de color verde, son unas o pequeñas modificaciones que deberías realizar si es que se mezcla hidrógeno. Por ejemplo, para una caldera de condensación, bueno, una cocina de gas de la que estamos familiarizados. Si aquí inyectamos en el eje horizontal de porcentaje de inyección de hidrógeno en el gas, si nosotros inyectamos hasta un 10% en las redes de gas natural que van a los domicilios, las cocinas de gas prácticamente no tienen ninguna modificación o muy pequeñas, tal vez el orificio de la hornilla, tal vez, ¿no? Vean los vehículos de gas natural. Si nosotros inyectamos un 5% de hidrógeno, pueden soportar esa mezcla sin modificaciones. ¿Cuándo van a tener grandes modificaciones en el motor donde se realiza la combustión? Bueno, es cuando ya tienes arriba de 35% de mezcla, ¿no? Eh, los motores a gas, las turbinas, acá están, las turbinas de generación, fíjense, es muy bajo, no sé, un 2% tal vez, que requieren pequeñas modificaciones o ninguna modificación. Y este color verde claro, pues sí tiene estudios positivos, pero necesitas modificaciones. Motores a gas, bueno, se utiliza en el sistema de transporte. ¿Qué hemos hallado a lo largo de estos meses con el trabajo? Hemos visto que, conforme se ha ido desarrollando el artículo, que el punto de inyección del hidrógeno recomendado acá en Bolivia tendría que ser las redes de gas a baja presión, que son las redes de distribución de gas domiciliario, categoría domiciliaria, comercial, ¿no? ¿Por qué? Pues evitas la compresión del hidrógeno, porque si tú inyectas hidrógeno, quieres inyectar en los gasoductos troncales manejan altas presiones, 1400 psi. Si tú estás generando hidrógeno del color que sea del hidrógeno, gris, azul o verde, necesitarías comprimir el hidrógeno para poder inyectar estas redes de alta presión. Entonces, las redes de gas de baja presión, que son la salida de los city gates, la red primaria, secundaria, que llegan a nuestros domicilios, a los comercios y demás, pues es baja presión. Entonces, tú evitas generar un costo por la compresión, ¿no? Para tener hidrógeno verde, nosotros analizamos con Henry que para que tengas hidrógeno verde necesitas energía renovable. ¿Dónde tienes energía renovable en el país? Bueno, usted tiene hidroeléctricas, ¿no? Pero si tú quieres usar energía renovable de plantas solares y eólicas, usted tiene plantas eólicas en Cochabamba y en Santa Cruz y plantas solares a gran escala, ¿no? En Oruro y en Potosí. Muchas de estas plantas de generación de energía renovable están alejadas de las líneas de transporte de gas natural. Entonces eso también es un inconveniente llegado al momento de que si nosotros quisiéramos usar energía renovable para producir hidrógeno a través de la electrólisis del agua, ¿no? Entonces otro hallazgo que hemos tenido debido al- a los gráficos que le mostré anteriormente de los equipos que usan gas natural para la combustión, eh, que no se tienen muchos estudios todavía acá, es evitar la inyección de hidrógeno termoeléctricas a las turbinas que usan gas natural y a los vehículos de gas natural vehicular, ¿no? Como les mencioné, se está preparando antesala para futuros artículos ya inyección de hidrógeno en el sistema de transporte y inyección de hidrógeno en equipos de generación.
Y bueno, algo que también les he comentado y en las diapositivas anteriores que nos ha llamado mucho la atención es que existen varios sectores en Bolivia que producen hidrógeno para su uso, para su proceso. No se limita solamente a la refinería o refinerías, ¿no? Tenemos acá las referencias bibliográficas. Estas son algunas de las que hemos estado trabajando. Y cuando se concluye el artículo, pues vamos a adicionar las que seguramente va a ser muchas más, porque la información es bastante grande. ¿Qué aprendizajes del proceso hemos tenido nosotros en estos meses para la elaboración del artículo? La búsqueda de referencias y fuentes oficiales es muy importante. Acudir a referencias y fuentes oficiales para tener información veraz, actualizada. Nos hemos topado con o hemos aprendido de manera correcta la redacción para el proceso de elaboración del artículo. Porque tú puedes tener mucha información en tu cabeza y muchas ideas en tu cabeza, pero redactarlas en un formato que te pide el artículo, ya sea donde tú quieras publicarlo, tiene un formato. Y la redacción es muy, muy importante. Eh, la redacción hace que el que lee el artículo entienda, se interese por el artículo y quiera concluir el artículo, ¿no? Con la lectura. Y también es muy importante, hemos aprendido que la clasificación de la información es sumamente importante para que tú tengas un artículo de calidad. Tenemos mucha información que tiene que ser condensada, tiene que ser analizada, tiene que ser comparada. Tú tienes que realizar eh, estudio de lo que tú tienes respecto a, en el caso nuestro, que queremos aplicarla en el caso boliviano, utilizar las tecnologías de información, los ensayos, los proyectos que se tiene a nivel mundial y en Sudamérica y ver si es aplicable en territorio boliviano. Y bueno, algo que también hemos notado con Henry es que no se tiene una normativa todavía desarrollada acá en el país. Hay otros países que están ya con una hoja de ruta específica del hidrógeno, qué porcentajes, quién tiene la licencia de producir, quién tiene la licencia de vender, hasta qué porcentaje se puede mezclar, si hay incentivos o no para la producción de hidrógeno, eh, importación de hidrógeno, exportación de hidrógeno, todo eso, leyes, normas, estándares, no se tiene todavía acá en Bolivia. Con eso concluimos. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, consulta, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias. Si alguien del público, por favor, tiene alguna pregunta. Bueno, creo que no tenemos preguntas por el momento. Muchas gracias, Edgar. Muy bonito el tema que presentaste. Bueno, ahora vamos a pasar a Sergio, a ver si es que ahora podemos... Trial version. No, creo que no. A ver, Sergio, intenta una vez más, por Trial favor, version. cancelarlo nomás directamente. Trial version. Mientras tanto, en el chat les compartí lo que es el link para las Trial revistas version. que nosotros tenemos dentro de lo que es la universidad. Ustedes pueden ingresar ahí y, bueno, conocer más de Trial las version. en diferentes áreas y aspectos que tratamos como Univalle. Trial version. Trial version. Um, Trial version.
Creo que la siguiente exposición no vamos a poder realizarla. Sergio aún tiene el problema de Trial version. que fuera. Trial version. Trial version. Trial version. Lastimosamente creo que continuamos con el mismo problema de Sergio Weimar. Creo que no va a Trial ser posible version. realizar su presentación. Trial version. Bueno, Trial version. Trial version. Trial version. Sergio, creo que no se puede realizar lo que es la presentación. Aún tienes el problema con el micrófono. Creo que Trial vamos a version. terminar aquí lo que es la sesión de la, Trial bueno, version. el curso que se armó de invierno para la redacción de artículos científicos. Eh, Trial version. Se ve la Trial presentación, version. la pantalla de lo que es de Sergio, pero lastimosamente no se lo puede escuchar para que pueda realizar lo que es la Trial presentación. version. Problema por ahí. Entonces, bueno, esto sería todo a todos. Gracias por haber Trial participado. version. Y bueno, esperamos que de aquí a un tiempo no muy lejano se pueda realizar lo que es Trial version. la segunda versión de los cursos de invierno y así también más personas puedan adherirse a este Trial proyecto que version. puedan realizar lo que es la escritura de artículos científicos y ya estén enfocados en lo que es su investigación propia. Trial version. No sé si ahora me escucha, doctor. Trial version. ¿Sí, Sergio? ¿Sí? Un poco con eco te escuchamos. Hola, hola. Trial version. ¿Me escucha? Bueno, sí, ahora sí te Trial escuchamos. version. Entonces, presentamos ahora lo que es a Sergio Lazarte La Mercado. pantalla sí se ve, pero no. Trial version. Sí, se te ve la pantalla. Ya está bien, Sergio, doctor. intenta apagar el micrófono de tu computadora, version. o sea, la conexión del Teams de tu computadora, ponlo el micrófono apagado. A ver, ahora. ¿Se Ahora escucha? sí, ahora sí. Bueno, Sergio Weimar, ahora sí, por favor, después de Ya, tanto sí. intentar, qué bueno que se te puede escuchar. Entonces, continuamos con lo que es síntesis experimental de una solución de urea grado automotriz para vehículos de motor de combustión a diésel aplicado como aditivo para la reducción de emisiones de óxido de nitrógeno según normativa Euro. Sergio, adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. El tema de hoy, como ya explicó el doctor, es la síntesis experimental de una solución de urea grado automotriz para vehículos de motor de combustión a diésel, aplicado como aditivo para la reducción de emisiones de óxido de nitrógeno según normativa Euro. La iniciativa del proyecto prácticamente nace de la contaminación ambiental por parte del parque automotor, específicamente de los vehículos pesados a diésel, ya que son prácticamente el 90% de los causantes de la contaminación ambiental, teniendo en segundo lugar lo que son las ladrilleras y yeseras con el 8% y las industrias y otros fuentes de contaminación con un 2%. El equipo de investigación del presente proyecto está conformado por la ingeniera Carla Paza Rojas, el licenciado Jaime Jamel Fonseca y mi persona, Sergio Lazarte Mercado. Como introducción tenemos que en los últimos años la producción de vehículos aumentó de 2000 a 2019 en un 54%. Y aún existe la demanda de vehículos diésel. Esto debido a que los motores diésel ofrecen una alta eficiencia y durabilidad y confiabilidad, así como bajos costos operativos, que hacen que sea un motor elegido para los motores, para los vehículos pesados a diésel. Sin embargo, las emisiones de los vehículos pesados a diésel contienen elementos de óxidos de nitrógeno, siendo estos los principales y más dañinos contaminantes ambientales emitidos por el sector de transporte. En consecuencia de esto, el Parlamento de la Unión Europea emitió normas de emisiones de gases de combustión denominadas normas Euro,
para todos los fabricantes de vehículos diésel, exigiendo una reducción de óxidos de nitrógeno del 60% y de material particulado del 80%. Estos valores son aplicados desde la normativa Euro 4, 5 y 6, teniendo en la actualidad en vigor la normativa Euro 6, la cual tiene límites mucho más estrictos a las legisladas anteriormente. En consecuencia de esto, los fabricantes de vehículos pesados implementaron sistemas de post-tratamiento para poder cumplir estas normativas. Dentro de los sistemas de post-tratamiento de gas de escape se tiene lo que es un catalizador de oxidación, un filtro de diésel antipartícula y un sistema de reducción catalítica selectiva. La tecnología SCR o reducción catalítica selectiva aplicada para los vehículos pesados a diésel es la tecnología de URI-SCR. Esta tecnología es la más favorable para reducir los óxidos de nitrógeno de los vehículos diésel. Esta tecnología requiere de una solución de urea en agua que es inyectada, como sucede en la figura, en los gases de escape calientes. La solución es el precursor del amoníaco, ya que el amoníaco junto a los óxidos de nitrógeno los reaccionan y se convierte en lo que es nitrógeno y vapor de agua. Para poder entender un poco más sobre lo que son las reacciones de post-tratamiento de gases de escape, se tienen 4 reacciones. La primera reacción que llega a sucederse en este sistema de post-tratamiento es la reacción del catalizador de oxidación, en el que las concentraciones de monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados se transforman en lo que es dióxido de carbono y vapor de agua. Adicionalmente a esto sucede una reacción de la transformación del monóxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno. Sí, la siguiente reacción es la reacción de hidrólisis. Esta reacción es específicamente del aditivo. El aditivo, al inyectarse en los gases de escape calientes, la urea llega a descomponerse. Se llega a descomponer lo que es ácido isociánico y el amoníaco. Como segunda reacción se tiene que el ácido isociánico reacciona con el vapor de agua y se obtiene lo que es el amoníaco y el dióxido de carbono. Una vez obtenido el amoníaco, este debe ser absorbido por el catalizador para poder dar a las reacciones de reducción de óxido de nitrógeno, que es la siguiente reacción. Dentro de las reacciones de reducción de óxidos de nitrógeno se tiene 3 reacciones. La primera reacción que se observa en la figura es la reacción estándar, en la que el amoníaco absorbido reacciona con el monóxido de nitrógeno y lo transforma en nitrógeno y vapor de agua. La reacción rápida es la reacción del amoníaco con el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. De igual forma se llega a transformar en lo que es nitrógeno y vapor de agua. La reacción lenta llega a suceder cuando el amoníaco reacciona con 6 moléculas de dióxido de nitrógeno y lo llega a transformar en lo que es nitrógeno y vapor de agua. La solución de urea en agua también es conocida como AdBlue, que es una marca registrada por la Asociación Alemana de la Industria Automóvil, que está compuesto por 32.5% en peso de urea de alta pureza y 67.5% de agua desionizada. Las fuentes principales de producción de urea vienen principalmente de las plantas petroquímicas, y Bolivia cuenta con una planta petroquímica de amoníaco y urea en el departamento de Cochabamba. Adicionalmente a esto, el parque automotor del departamento cuenta con vehículos pesados a diésel sujetos a la normativa Euro 4, 5 y 6. Y es de ahí donde nace el estudio para poder producir el aditivo a partir de la materia prima disponible de la planta. En metodología. La metodología aplicada para poder determinar la caracterización de las variables más importantes para la obtención del aditivo, se realizó una matriz experimental en la cual la caracterización de materia prima se determinó 5 parámetros. Como variable objetivo se usó lo que es la urea agrícola IPCB, urea agrícola Perú y urea de alta pureza o grado analítico. Se determinó la densidad aparente por medio de un método analítico, lo que es el contenido de nitrógeno por el método Kendall de una normativa venezolana, la 1138-2018. En contenido de Biuret se utilizó un método de espectrofotometría por la normativa ISO 22241, anexo E.
El contenido de formaldehído igual se hizo por un método espectrofotométrico de la ISO 22241 en el anexo F. Y el contenido de humedad por la norma técnica ecuatoriana 222-2013. En lo que es la caracterización del aditivo, se evaluaron 7 parámetros. Concentración de urea por método de nitrógeno total, por la ISO 22241, anexo B, pero igual forma se utilizó lo que es la normativa venezolana Covenin 1138-2018. Para índice de refracción se utilizó en la normativa ISO 22241, anexo C, y la normativa ASTM de 1747. En contenido de Biuret se utilizó el método espectrofotométrico por la ISO 22241, anexo E. Contenido de aldehídos, de la misma forma, el método espectrofotométrico de la ISO 22241, anexo F. Alcalinidad como amoníaco se realizó por un método potenciométrico de la ISO 22241, anexo D. Densidad por la ISO 386 y pH por un método potenciométrico. Y también se realizó los análisis de efecto por medio de un analizador de gas de escape Ken AutoPlus 5.2. Análisis de resultados. En la sintetización del aditivo se observó una variable operativa de producción. Esta variable operativa de producción fue la velocidad de agitación, que tal como se observa en la figura, en la temperatura es directamente proporcional a la velocidad de agitación, por lo que a mayor velocidad de agitación, mayor caída de temperatura. Y esta caída de temperatura ocasiona la cristalización de la urea en las paredes del recipiente. Un método para determinar la concentración de urea según la normativa ISO 22241 es el índice de refracción, por lo que se desarrolló una gráfica de determinación de concentración de urea por medio del índice de refracción, en los cuales se preparan concentraciones de 0, 25, 30, 35 y 40% en peso de urea PA, en la que se elaboró esta gráfica para determinar la calidad del aditivo de una manera rápida y confiable. En cuanto a los resultados obtenidos de la caracterización de la urea granulada, se determinan los siguientes valores. En cuanto a lo que es la densidad aparente, como se observa, todas presentan una variabilidad en la densidad. Esto es debido a que no todas las materias primas presentan un mismo tamaño de grano, por lo que existe esta variabilidad de densidad. En el contenido de Biuret, el Biuret establecido internacionalmente para una urea fertilizante es de 1% peso-peso. Y para poder entender un poco más de dónde sale el Biuret, prácticamente se llega a formar en la producción de urea. La tecnología aplicada en YPFB para la producción de urea es la Toyo Engineering, que por medio de la reacción del amoníaco y dióxido de carbono se llega a obtener lo que es la síntesis de urea. Luego se pasa a un proceso de concentración, evaporación y granulación y la obtención del producto final. Durante estas reacciones llega a ocurrir una reacción secundaria no deseada, que es la formación del Biuret, que por acción de la temperatura se llega a formar. Esto prácticamente llega a suceder cuando se supera el punto de fusión de la urea y se forma lo que es el Biuret. El Biuret es la unión de dos moléculas de urea y con la liberación de una molécula de amoníaco. El contenido de Biuret es prácticamente la calidad de materia prima que se puede llegar a vender. Por eso es que hice un poco más de énfasis en este parámetro. Y una forma de poder reducir el contenido de Biuret es la inyección de un exceso de amoníaco en la síntesis de urea. En cuanto a lo que es el contenido de nitrógeno, está igual normado en un 46%, por lo que como se observa en la tabla, ambas materias primas o todas presentan un 46%. En lo que es contenido de formaldehído, se puede observar que la urea YPFB y urea Perú presentan un valor elevado. Esto se debe a la finalidad del producto, ya que el formaldehído favorece en la dureza del grano y mantiene el contenido de nitrógeno durante su almacenamiento. En cuanto a lo que es la urea PA,
se aprecia que tiene unos valores totalmente distintos a lo que es la urea fertilizante, y es justamente por lo que decía que es, o sea, la finalidad del producto es otra. Ahora, la caracterización del aditivo. Una vez teniendo la caracterización de la materia prima, se procedió a obtener el aditivo, que fue nombrado como Blue Track, y se comparó con dos aditivos de marcas comerciales que están certificados por la ISO 22241, que es el AdBlue de industria alemana y el Blue Dev de industria americana. El primer parámetro de contenido de urea, el contenido de urea debe cumplir con la especificación de la ISO 22241, y la concentración prácticamente debe ser de 32.5%, ya que a esta concentración el sistema de reducción catalítica selectiva trabaja de manera eficaz, y es un parámetro importante también para este sistema, ya que debe tener un límite permisible de más o menos 1.5% en la variabilidad de concentración durante su almacenamiento en los vehículos pesados a 10. En cuanto a la densidad, igual se puede observar que existe una variabilidad, y justamente es por la materia prima utilizada para la obtención de este aditivo. En lo que es la alcalinidad, en el Blue Track se puede observar que tiene un valor mucho más bajo a las marcas comerciales. Esto se puede estar influenciado por el tipo de agua utilizada, ya que se utilizó una agua de ósmosis inversa. En lo que es contenidos de aldehídos, el AdBlue y el Blue Dev cumplen con la normativa, y eso que están dentro del límite permisible. Pero el Blue Track no cumple con esta normativa porque se partió de una materia prima con un elevado contenido de formaldehído. Ahora, en lo que es el Biuret, el AdBlue alemán y el Blue Dev están dentro del límite permisible, pero el Blue Track sobrepasa con una unidad de límite. Esto porque de igual forma se partió de una materia prima que contenía alto contenido de Biuret. La importancia del contenido de Biuret en el aditivo es que, como les decía anteriormente, la reacción de hidrólisis es una reacción lenta, por lo que cuando se obtiene el amoníaco y también se obtiene el ácido isociánico, este llega a reaccionar con la urea, que no se llega a descomponer, produciendo lo que son subproductos como la amelida, el biuret, el ácido cianúrico y la melina, perdón. Y estos compuestos o subproductos se depositan en las paredes del tubo de escape, en la superficie del catalizador, impidiendo o aumentando la contrapresión del motor, impidiendo el flujo de gases de escape y reduciendo los óxidos de nitrógeno, o la conversión de óxidos de nitrógeno en nitrógeno y vapor de agua. Es por eso que el contenido de Biuret en el aditivo debe ser mucho menor. Adicionalmente, se hizo una caracterización de un aditivo almacenado, que según normativa la ISO 22241, la parte 3, que es el manejo, transporte y almacenaje, norma por un año de almacenamiento que se puede tener el aditivo para ser utilizado. Por lo que se preparó un aditivo y se lo almacenó por 5 meses a temperaturas ambientes del departamento de Cochabamba, y se observó que existe un incremento en lo que es el contenido de Biuret, partiendo de un 0.27% en peso, y después de 5 meses de un 0.274. Una vez caracterizado el aditivo, se procedió a lo que son las pruebas de efectividad. Las pruebas de efectividad se realizaron en un camión Euro 5, y adicionalmente, por medio de una importadora privada, se logró hacer una prueba a un vehículo del año 2017 que estaba fabricado bajo la normativa Euro 6, la cual contaba con un combustible y el aditivo de su país de origen, siendo Holanda. Y tal como se observa en la tabla, el camión Euro 6 emitió un 5% del límite establecido para la Euro 6, que era 0.4. Por lo que se puede observar es que prácticamente el vehículo no emitía casi en cero los gases de escape. Ahora,
el aditivo puesto a prueba en un camión Euro 5 fue el Blue Dev de industria americana y el Blue Track, el obtenido en laboratorio. Ambos cumplen con su función, que es reducir los óxidos de nitrógeno. Y tal como se observa, ambos están por debajo del límite establecido, siendo 2 gramos por kilowatt hora de óxidos de nitrógeno. Para poder contrastar un poco más lo que son estos valores, se hizo la prueba en 2 camiones que no tenían el sistema SSR, un camión Euro 3 y un camión Euro 5, bueno, que sí contaba con el sistema de reducción cataria selectiva y el suministro del aditivo, pero lo anuló el sistema para evitar el consumo del aditivo. Esto por temas de costos del mantenimiento. Se puede observar que en la parte de óxidos de nitrógeno, el camión que anuló el sistema de reducción cataria selectiva emite 4 veces más lo permitido por la norma. La norma te permite emitir 2 gramos por kilowatt hora y este emite 8.14, o sea, está emitiendo prácticamente 4 veces más y está contaminando mucho más lo que es el medio ambiente. En cuanto a lo que son las Euro 3, a pesar de que no tienen un suministro de AdBlue, se encuentran dentro del límite porque la Euro 3 permite una emisión de óxido de nitrógeno de 5 gramos por kilowatt hora. El problema con los óxidos de nitrógeno es que son precursores de la lluvia ácida y destruyen la formación de la capa de ozono, además de que aumentan las enfermedades humanas, tal es el caso del cáncer de piel. Es por eso que hice mucha énfasis en lo que son los óxidos de nitrógeno. Conclusiones. En conclusión, la caracterización de la urea grado agrícola YPFB cumple con su función del producto, pero para poder ser utilizada como una materia prima de la solución de urea, debe bajar los parámetros de Biuret y formaldehídos y así poder cumplir con la normativa ISO 22241. La determinación de la concentración de urea por medio del índice de fracción es un método que nos puede ayudar a determinar la calidad del producto de una manera rápida y confiable. Dentro del proceso de la sintetización de la urea, se obtuvo el problema de la cristalización de la urea debido a la velocidad de agitación, por lo que se determinó una velocidad de agitación de 400 revoluciones por minuto. En lo que fue el almacenamiento del aditivo, la normativa exige un almacenamiento de -11, en un rango de -11 grados centígrados a 30 grados centígrados. El almacenamiento que se realizó fue a temperatura ambiente de 20 a 26 grados centígrados, en el cual se observó un incremento del contenido de Biuret. Y al existir este incremento, también hubo una pequeña variabilidad en los demás parámetros. En lo que es la efectividad del aditivo, prácticamente el Blue Track llega a cumplir su función, que es la reducción de óxidos de nitrógeno, por lo que puede ser utilizado como un aditivo en los camiones Euro. A continuación se observa que son la bibliografía utilizada para la redacción de lo que es este artículo. En lo que es el aprendizaje de la elaboración del artículo, fueron tomados 3 puntos, lo que es la búsqueda de información, ya que se aprendió nuevas herramientas de búsqueda de información, además de hacer un seguimiento a las fuentes bibliográficas mencionadas por los artículos científicos. Una redacción de información para la comparación de diferentes criterios de análisis y también lo que es la facilidad de entendimiento al lector. En la elaboración de artículos científicos, la discusión de resultados con otros artículos científicos. Muchas gracias a todos por su atención y si alguno tiene una pregunta, estoy acá dispuesto a responderles. Muchas gracias, Sergio. Si alguien del público, por favor, tiene
¿Alguna pregunta para Sergio? Bueno, creo que no tenemos preguntas. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación. Qué bueno que al final pudiste conectarte. Eso es muy bueno. Sí. Espero les haya gustado lo que es el primer ciclo de cursos que se dio de invierno para la publicación de artículos científicos. Como les dije anteriormente, esperamos que en un tiempo no muy largo podamos realizar la segunda versión y así más personas puedan unirse también con la investigación que tengan y poder generar sus propios artículos científicos. En el chat les dejé lo que son el link de las revistas que tenemos en Univalle, así que también pueden echarle un ojo ahí. Y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias.